Le damos la bienvenida a Cristian Valencia para hablar de uno de sus libros, esta vez Los Niños de la Selva, que hace referencia a todo el proceso que vivieron los cuatro niños Mucutuy, bueno, tres niños y un adolescente eh, apellidados Mucutuy, niños indígenas que en un accidente perdieron a su madre. Sin embargo, Cristian Valencia hace una novela basada en los hechos registrados en mayo del 2023 y la primera pregunta que le quiero hacer con respecto a este libro es por qué hizo una novela y no una crónica u otro formato como se hicieron otros escritores y otros periodistas. Norma, mira, cuando, cuando aparecieron los niños vivos, Sí, inmediatamente el director de la editorial Testigo Directo, Rafael Poeda, me dijo que era urgente hacer un libro sobre los niños y una crónica. Yo le dije, pues Rafa, es una mala idea hacer una crónica porque todo el mundo va a salir con una... Y la crónica más o menos va a salir con los hechos que todo el mundo conocía, en una disposición diferente, en una relación diferente, pero no había manera de construir un relato de cómo los niños sobrevivieron en la selva, porque los niños estaban protegidos por bienestar familiar con justa razón. Entonces, yo le dije a Rafa que hiciéramos una novela basada en los hechos reales y basada también, digamos, que yo tengo amigos en diferentes etnias indígenas en el país, en la Amazonía, en la Orinoquía, en los Andes, en Putumayo, bueno, en todos lados. Eh, entonces empecé a hacer una investigación al respecto de cómo era la cotidianidad de las personas que viven en el Amazonas diariamente, de cómo los niños andan por el mundo y a ver, para poder hacer recrear la forma como los niños también lograron sobrevivir. Entonces, además, pues, además de toda la magia y la cosmogonía de todas estas culturas, entonces empecé a armar ese tinglado desde la ficción, obviamente sin despegarme de los hechos reales. Yo le cambio los nombres a los niños, le cambio los nombres a las instituciones, el nombre al capitán de la avioneta, no, todos los, pero los hechos son exactamente los mismos. Así que, pues digamos que el valor agregado de este libro es que es desde la ficción, pero recrea sobre todo el universo de los niños en la selva y cómo lo lograron, pues, y a qué peligros estaban expuestos. sí, y precisamente siguiendo por este hilo que usted mencionaba, ¿no? Que toca los temas de los indígenas específicamente, y es que la novela está hecha o está escrita desde el punto de vista indígena, que esa es una diferencia que yo noté con respecto a otros de los libros publicados, y es que, bueno, su merced menciona que conoce algunas personas que han vivido experiencias o que son indígenas directamente. Yo quiero saber para usted qué significó conocer este mundo y aplicarlo a la novela. Pues eso fue increíble. Yo leí tesis de doctorados en antropología y tuve aquí en mi casa a sabedores Huitotos, Muru y Munane, y sabedores de distinta para hablar de su cosmogonía y entrar como en ese universo que no es casual y que todo el mundo en Colombia parece desconocer. Digamos, eh, a mí me impresionó que dijeran que no, que metían yagé. El yagé no se mete, el yagé no es, no es una droga, ¿no? Es un elemento mágico que comunica con, con entidades muy potentes que existen, digamos. Entonces, nadie como que lo lograba, nadie logra, y yo pues he tenido algunas experiencias con estas plantas sagradas y he estado en el Putumayo y he estado en el Amazonas y he estado con... Entonces, desde ahí yo podía empezar a construir algo porque siempre me ha parecido mágico y porque el mundo de ellos nunca es accidental la cotidianidad de los indígenas en Colombia. Cada cosa tiene su razón de ser. Todo. Mucho más los amazónicos. Ellos, ellos salen a pescar y piden permiso y cantan, ellos madrugan y cantan, ellos se bañan y cantan, ellos rezan la comida, ellos piden permiso para todo. Es una cosa es una cotidianidad muy religiosa y muy consciente.
Entonces, para mí fue mágico, mágico realmente tratar de acercarme, entender un poco y para poder recrear lo que más o menos pasaron los niños allí y toda esa magia, pues esa cosmogonía que abarca hablar de los duendes como era, de los caminos secretos de la selva. Y obvio, la novela tiene dos narradores. La novela tiene un narrador que está en el lugar de los niños y el otro narrador es el narrador de tercera persona. Una tercera, son dos terceras personas que habla desde el lado de Occidente de todo lo que pasó en el aeropuerto, de las noticias, de los soldados, de todo. Entonces tiene ese pimponeo, mientras por acá se buscaba sin saber cómo los niños estaban viviendo una cotidianidad. Y creo yo, pues, que eso fue, nada, un regalo de los dioses, si se quiere, poder llegar a esa estructura que fue como lo principal y es sobre lo que está construido el libro. Sí, sobre eso precisamente le iba a preguntar, ¿no? Porque en la novela pues se contrastan las dos culturas, están mezcladas, no es como si en un capítulo voy a poner qué vivieron los niños y en el otro la vista desde Occidente, no, se van entremezclando, eso le da un ritmo diferente a la novela, eso es cierto. Eh, ¿Fue muy complejo adaptarse a la realidad indígena para describirla, Cristian? ¿Cómo lo vivió usted siendo occidental? Lo que te digo, yo los admiro mucho, les creo mucho y los respeto muchísimo a todas las etnias indígenas de ese país. Además, hice 2 o 3 viajes a San José del Guaviare y estuve metido con algunas comunidades indígenas en resguardos con los Nucac y hablé con mi amiga Huitoto, que es muy nane, y estuve con sabedores acá y no, para mí era como la oportunidad de dar a conocer como la forma como viven los indígenas en la Amazonía de este país, de darles un poquito más para que, digamos, los lectores de esta novela, no los colombianos, entendieran un poco, entendieran el gran universo que tienen ellos diario, el cosmos en el que viven y la forma como viven, que Ujú. no es que no es igual a la de los occidentales, para nada. Ellos viven de una manera sagrada, digamos, todo, cada movimiento, cada cosa no es casual. Ellos van a hacer una fogata y la fogata juntan los palitos de una manera específica, son tantos palos y recrean una constelación. Todo es muy cuidadoso, ¿no? Y la forma como le piden permiso y la forma como cazan y la forma como pescan y la forma como cogen las prepas. Y los niños, digamos, de las comunidades indígenas de 4 y 5 años ellos ya están haciendo cosas que en Bogotá sería imposible de entender. Entonces, una vez yo estaba en Puerto Nariño hablando con una gente ahí cerca de Puerto Nariño y de pronto a las 5 de la tarde salieron 6 niños. El mayor tenía 9 años y de ahí para abajo hasta uno de 5. Iban con anzuelos, con carcaj, con flechas y todos se montaron en un potrillo. Y dije, pero ¿para dónde van estos peladitos a esta hora? Y el señor, el abuelo me dijo, no, pues se van a pasar un fin de semana pescando y cazando en una isla allí cerquita. Y pero se van solos, y sí, se van solos. El mayor 9 años y el último tenía como 6. Entonces, eso es una cosa inconcebible acá. Y entonces, eso es parte, digamos, de los juegos y de los aprendizajes que tienen ellos. Así como uno aquí le sueltan un balón a los 5 años, allá están en otra cosa. No, digamos, el entorno hace que ellos desarrollen unas habilidades completamente diferentes y además los cuentos que cuentan los abuelos y la forma como fueron creadas las cosas, ellos viven en un mundo completamente mágico y espiritual. Sí, de acuerdo con lo sucedido en la búsqueda de los niños, los indígenas y los soldados que estuvieron realizando su operativo se mezclaron, ¿no? Sí, Fue un contraste, ¿no? De culturas, de creencias, de prácticas también incluso.
en la que terminaron siendo muy amigos, ¿no? ¿Cómo considera usted que se dio esta unión? Porque el ejército, y usted lo menciona en el libro, ha sido también muy violento con los indígenas. O sea, ¿cómo usted Hay, consigue esta unión? sí, no, no es que el ejército sea muy violento, sino que se ha tejido una narrativa en donde los indígenas más o menos son guerrilleros y para los indígenas los del ejército son también parte de los ejércitos que los desplazan de sus territorios y los... Entonces, esa narrativa era ponerla a conversar, era muy jodido. Sin embargo, tenían un objetivo común. Estos niños generaron una expectativa en el país, una cosa increíble. Entonces, pues compartieron sus saberes y compartieron con los elementos técnicos del ejército y con los elementos de espirituales de los indígenas, con el yagé, con el mambe y con la forma de entender la selva. Digamos, yo hablé con uno de los Nukak que estuvo en el bloque de búsqueda y me dijo, mano, o sea, nosotros aquí estamos en un resguardo. Era un muchacho de 25 años, una viga, ¿no? Y dijo, nosotros llegamos allá, a ese territorio que era inexplorado, esa parte de la selva era bien jodida. Ahora, la caminaron tanto que resultó habiendo caminitos y todo, porque durante 40 días caminaron. Pero él dice, nosotros llegamos allá y era, para mí era como cuando usted llega a un centro comercial que lo tiene todo, ¿no? Que usted encuentra todo. Allá nosotros estamos felices, podíamos encontrar las varas para hacer las cerbatanas, encontramos pepas que no comíamos hace muchos años, de las que nos habían hablado los abuelos, nosotros leemos la selva como un gran centro de abastecimiento y energía. Entonces, los occidentales, pues no. Los occidentales no la llevan, no la entienden de la misma manera. La selva es de alguna manera es un enemigo más con el que hay que pelear. Y todo, digamos, a los soldados se les pudrieron los pies, mucho, había muchísimas cosas ahí, pero estaban trabajando juntos y pues los soldados se dieron cuenta de que sí hay entidades allá eh, que no se pueden explicar desde el punto de vista occidental o sí, desde el punto de vista de alguna manera reduccionista que tenemos nosotros para entender la selva y todo su universo. Entonces ellos lograron estar juntos porque entendieron que se complementaban, número uno, y porque tenían el objetivo común de encontrar los niños. Ahora, yo hablé con unos abuelos antes de que los niños fueran encontrados y el abuelo decía, los niños están vivos, los niños están vivos. Desde el mismo día del accidente, él ya sabía que los niños estaban vivos. Los niños están vivos, los tienes duendes. O sea, de aquí todos los viejos, de aquí, yo vivo cerca a la Organización de los Pueblos Indígenas del Amazonas colombiano, y ahí había muchas conversaciones al respecto. Claro, sí, hay en una parte del libro que usted menciona que por medio de tambores Lo del comenzaron Maguaré, a dar sí, señales, comenzaron a dar señales, ¿no? Y que sí. por medio de esa comunicación todos supieron que los niños estaban vivos y que debían ir a ayudar a buscarlos. El maguaré es un tambor, eh, es un medio de comunicación en la selva. El maguaré son como unos maderos huecos gigantes que los cuelgan y los tocan y eso retumba de una manera que le hace a uno conmover absolutamente todos los órganos que tiene adentro. Y eso, pues ellos viajan, hacen viajar las noticias y los encargos con esos tambores. Totalmente diferente a lo que vivimos acá en las ciudades, ¿no? Y estamos lejos, pero realmente estamos cerca, ¿no? Si comparamos las distancias del globo. Y somos muy diferentes, ¿no? Yo creo que una de las reflexiones que deja este libro es esa, porque precisamente se da esa comparación entre el ejército y, reitero, los indígenas y cómo usan cada uno sus métodos para encontrar a los niños y finalmente son los indígenas los que lo encuentran. Los niños fueron muy mediáticos, sin embargo, había un tema muy importante que también se trata en este libro y es la ilegalidad de los aviones. El avión en el que viajaban los niños ya había tenido accidentes, había sido reparado y sin embargo, pues lo seguían utilizando. Yo, consciente de las necesidades económicas que tienen, pues en esta parte del país, también quiero saber
por qué considera que los medios no ahondaron tanto en este problema, porque si hubieran utilizado un mejor avión, quizá el accidente no hubiera ocurrido, ¿no? No tengo ni la menor idea. Nadie habló de eso. Nadie habló de eso. Nadie habló de eso. Pero ese avión un año antes había tenido un accidente y un año y la mayoría de las aeronaves de esa compañía se habían accidentado. Uh-huh. Había también caído de ñatas cerca por allá en el Guainía y se habían salvado, estaban sacando, era un avión ambulancia, estaban sacando a un enfermo por el COVID y bueno, se salvaron los dos y después cogieron ese avión, lo recuperaron, supuestamente pasó todas las pruebas, duró un año en reparación y pasó todas las pruebas en Estados Unidos en la Cessna, yo qué sé, y lo volvieron a sacar y volvió a tener licencia de navegación, no llevaba un mes en el aire y volvió a fallar más o menos de la misma manera. Sí, No no. sé por qué, no, o sea, no sé por qué. Y yo dije, pues nada, tampoco voy a centrar la novela en ese detalle, porque también hay familias involucradas y porque también uno de los libros que usé para poder, usé muchos libros, era El Caraván de Germán Castro Caicedo, donde habla de estos, porque yo no sé si ustedes, si tú o alguien o algún espectador ha volado en los llanos orientales o en la Amazonía, en DC-3 o en avionetas, bueno, dice, uno se echa la bendición porque eso es, y son unos bravos, porque realmente ahí están viajando por unos lugares que ni siquiera nadie sabe, pues, o sea, la torre de control sabe que están por allá, pero no hay mucho más, ¿no? Y son muchos los, los aviones caídos, los pilotos muertos en esa Amazonía, creo que de los pocos DC-3 que hay en el mundo todavía operando a nivel comercial, digamos, de pasajeros, eh, hay 2 o 3 operando todavía en Colombia. O se monta ahí, uno se monta ahí, hay de todo, o sea, a veces montan marranos, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso viaja y uno ve el esfuerzo que hace el avión porque son con hélices y el esfuerzo que hace para elevarse y sin embargo se eleva y llegan, los capitanes son unos duros, todos esos capis que vuelan en esa zona son realmente unos bravos pilotos. La cantidad ellos son los que comunican a esos pueblos entre sí. Esos lugares no tienen otra manera o se viaja en canoa y se demora, o en lancha y se demora uno todo lo que quiera, pero hay lugares a donde no se llega con lancha. Muchos de estos individuos serán los últimos de sus etnias, no van a volver a repetirse en la humanidad. En el libro de William Ospina Ursúa, la cantidad de etnias indígenas que habitaban América, así que él las nombra, son como 6 páginas de etnias, de las cuales no queda nada, no queda casi nada. O sea, por ahí había también un escultor peruano que se llamaba Felipe Letterstein, que salía a hacer unos modelados de los caciques de las etnias indígenas del Amazonas, tenía base en Leticia y hacía, toda la gente que hizo además una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, todos esos caciques de esas etnias chiquitas que logró representar en sus esculturas, la gran mayoría desaparecieron. Es decir, desaparece una etnia indígena, desaparece una lengua, desaparece una cultura enorme, una forma de vivir, una cosmogonía, y eso, pues, es como un signo de nuestro tiempo. No ha habido en este país una conciencia de que tenemos, de que hay un valor impresionante en la selva, en las sabanas inundables, en la gente que lo habita y la forma como lo habita. Cristian, hombre, usted en una frase, ¿cómo describiría los niños de la selva? Magia, Magia, así, magia, pura magia pura. magia, pura magia, magia blanca, magia de todos los lugares, entidades poderosas, o sea, magia, pura magia. Eso es, Perfecto. los niños de la selva es pura magia. Mm. Bueno, pues Cristian Valencia, muchas gracias por el espacio. Una charla muy, muy importante, pues considero que esta fue una situación de la actualidad colombiana muy importante a tomar, porque le dio visibilidad a esa parte del Amazonas, al menos por 2 meses. Sí, Luego parece que ya lo volvimos a olvidar, pero no.
En esta ocasión hay libros, hay documentales, en fin, hay una cantidad de información importante que le da más vista al centro del país con respecto a esta parte de Colombia. Hombre, Norman, gracias de verdad por invitarme de nuevo a tu programa, me pareció bacanísimo. Y pues nada, este es el libro, que entre otras, el título, eh, lo pensé mucho en el libro de la selva, que es que era básicamente Mowgli y Magvira y todos estos animalitos allá. Era la versión colombiana Niña de la selva. del niño en la selva, porque eran estos niños enfrentados a una selva muy distinta, una selva tropical muy jodida que uno se queda parado y se lo come, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, Mm. sí. Y una pregunta extra que se me pasó a hacerle antes. El libro también está hecho como para que los niños de Bogotá o de las distintas ciudades lo puedan leer, ¿no? Es muy fácil de leer, es muy descriptivo. También en la cubierta se puede ver el mapa Sí, de lo sucedido. Yo cuando vi esto dije, esto tiene que ser también muy lúdico y debe estar escrito también para niños. sí, sí, está escrito para que la gente de las ciudades, los niños de las ciudades, tengan comunicación con el universo y digan, wow, ¿no? ¿Qué es esto tan fantástico? Por lo general, los tours que se hacen y van y conocen un guía y le muestran un indio disfrazado, ¿no? Con plumas y salen en una lancha y ya, se acabó, pero no, esto es más profundo y más poderoso lo que sucede allá. Pero claro, para los niños la esperanza siempre fue esa, que los niños de acá pudieran entender, leer y ver el libro como una aventura también. Bueno, pues muchas gracias a Cristian por su tiempo, por su espacio y por su libro, uno más que ha escrito aquí para el país. Muchas gracias, Cristian. Querido Norman, gracias a ti de verdad por el interés y por invitarme a este programa tan bacano.